infecciones respiratorias. Y hoy hablamos de un microorganismo que se llama, como está su nombre, Streptococcus pneumoniae, muy conocido en nuestro medio, frecuente como causa de infección respiratoria bacteriana, y vemos algunas de sus características. En general han escuchado hablar de otros estreptococos, ¿no es cierto?, que nos clasificamos de acuerdo a cómo se comporta el medio de cultivo con el agua de sangre y la hemólisis que producen en alfa, beta y gamma hemólisis, perdón. Y dentro de los alfa hemolíticos está ahí el grupo del Streptococcus pneumoniae y el grupo de los Streptococcus viridans. En cambio, los beta hemolíticos ya corresponden a otras especies de estreptococos, como una gran división, un recordatorio de cómo los conocemos. Ya hablando del Streptococcus pneumoniae, así pronunciamos, no hace falta torcer la boca para pronunciar su nombre, no lo decimos pneumoniae, poniendo entender todo, sino pneumoniae, nada más, en términos de latín, no se olvide. El género es ese, Streptococcus, su nombre común corriente para entender, a veces no tener que hablar del nombre así genérico, científico, nos referimos a él como neumococo, ¿de acuerdo? Y se ha identificado como causa de neumonía, imagínense, allá ya por 1880, o sea, se lo conoce hace mucho tiempo. Lástima que de inicio, si bien se lo conocía, no se podía hacer un tratamiento específico porque para 1880 o 1890 no habían los antibióticos, no los conocíamos como tal. Eso fue posterior. Y este neumococo recién en 1974, hace 50 años, ya se lo denomina, se lo identifica como una especie diferente de este Streptococcus, del cuadro que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Y desde entonces lo conocemos ya como Streptococcus pneumoniae, hace 50 años. Ya en general decimos que es un coco gram positivo, coco por la forma que tiene, como vemos ahí en un cuadro, ¿no es cierto?, que mide de 1.2 a 1.8 micras de diámetro mayor. Decíamos al rato que es alfa hemolítico. ¿Qué significa eso? Que en el medio va a provocar una hemólisis incompleta, adquiere un color amarillento, a diferencia del beta hemolítico que provoca hemólisis completa y los gamma hemolíticos que no producen hemólisis, ¿ya? Su forma para algunos es ovoide, generalmente se presenta en pares, por eso se les llama también diplococo gram positivo, ¿de acuerdo? No tiene movilidad, se puede ver, no tiene medios de locomoción, no forma esporas, tiene algunas peculiaridades que facilitan su diagnóstico, como esta sensibilidad a la toxina y su solubilidad en bilis, ¿de acuerdo? Algo importante a recordar es que lo podemos ver como parte de la microbiota normal o flora normal en vías aéreas superiores. Significa que para esta época es importante, ¿no es cierto? Si alguno está con tos, de hecho está diseminando entre virus y otros agentes, también estreptococos. Es decir, podemos tener la infección, la presencia del microorganismo, pero no todos hacemos la enfermedad. Siempre diferencia, no es lo mismo infección que enfermedad. La enfermedad se dará cuando el agente infeccioso, en este caso estreptococo, vaya a producir manifestaciones clínicas, signos, síntomas, tos, expectoración, va a afectar un lóbulo de los pulmones, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Es por eso es que se lo puede encontrar en muchos individuos de manera asintomática. Varios de nosotros, probablemente más esta época, somos portadores, se llama así, de este Streptococcus pneumoniae. Y se ha encontrado que produce patología casi en los humanos exclusivamente, ¿de acuerdo? No es frecuente encontrar lo mismo en otros animales. Ya taxonómicamente hablamos de un género, Streptococcus, especie Pneumoniae, la forma, otra vez, ya como se ve en este cuadrito, en la definición grande, con el diámetro entre 0,5 y 1.2 micrómetros, forma ovalada y siempre en pares. ¿De acuerdo? Lo que vemos acá, lo que está apuntando la flecha, aquí otro par,
no las células grandes, las células epiteliales, por si acaso. Luego, que su apetencia tintorial gram positiva. Se dice que cuando los cultivos son viejos o que guardamos a veces en laboratorio para mostrarlas, hace que pierdan algunas características y de repente ahí podemos verlas como diplococos gram negativos, pero sabiendo eso, ¿no? De que era un cultivo viejo, que estábamos guardando esas placas durante mucho tiempo. ¿Qué es importante en este estreptococo neumonio o neumococo? Vemos acá su forma un poco más detallada, ¿no es cierto? Una pareja que se adosa por uno de sus lados, que dentro de eso, por fuera, por ejemplo, aparenta haber una cápsula. Eso se llama cápsula polisacárida. Está compuesta como los gram positivos, si se acuerdan, por peptidoglicano, ¿no? Y en esa cápsula hay algunas diferencias, por eso se puede hablar de que hay 90 tipos de cápsula, o sea, variantes de la misma cápsula. Eso hace que sea difícil para nuestro cuerpo reconocer, digamos, este año hemos pasado la infección, para el año nos exponemos de nuevo y podemos otra vez hacer la infección y la enfermedad, porque para nuestro cuerpo es difícil reconocer esos 90 tipos capsulares, ¿no? Si eso le facilita ¿qué? Su supervivencia a la fagocitosis, desde ya, con otros gram positivos, su cápsula es gruesa relativamente, y eso también le facilita la sobrevivencia cuando es fagocitado. Decíamos, ¿no? Por eso para algunos es un coco gram positivo encapsulado. Lo vamos a ver casi siempre en cadenas o en parejas, agrupados en pares, o eventualmente en cadenas cortas. Es anaerobio facultativo. ¿Qué significa? Que puede crecer en anaerobiosis, pero mejor si dispone de oxígeno como sustrato. ¿De acuerdo? Cuando lo queremos aislar, utilizamos medios de cultivo derivados de la sangre, agar chocolate, agar sangre sobre todo, y su capacidad de fermentar algunos azúcares, hidratos de carbono, nos sirve para ¿qué? Para diferenciarlo, para hacer un diagnóstico ya específico, diagnóstico de especie. ¿Ya? Ahí vemos otros factores de virulencia, muchos mayores, ¿no es cierto? La presencia de estas proteínas que se llaman adhesinas, que les permiten fijarse a las células, una proteasa que tiene importancia para escapar a la fagocitosis. En las secreciones hay una inmunoglobulina A, si se acuerdan. Entonces, este estreptococo produce una enzima que neutraliza la inmunoglobulina A. Por lo tanto, pues tiene más facilidades para proliferar. Y así hay varios factores, como pueden ver en el cuadro, ¿no es cierto? Está la pneumocina, la presencia de ácidos pericoicos, fosfolipcolina, etc., ya con menor representatividad en esa antigenicidad. Y algo que también le ayuda a resistir, sobrevivir a la fagocitosis, lo que decíamos, la presencia de esa cápsula y esta proteína que es la neumonicina. ¿De acuerdo? Su hábitat, hemos dicho hace rato, volvemos a mostrarles la gráfica, va a estar en vías aéreas superiores, como parte de nuestra dieta normal. Ya, de preferencia, dice el mismo cuadro, donde en qué parte, la parte posterior de la nasofaringe, es donde se lo puede ubicar. Más frecuente, más prevalente, niños pequeños y adultos mayores. ¿Ya? No hay aquí el cuadro donde nos habla de porcentajes de la gente que está infectada. Hay cuadros que nos hablan de un 30% de gente que es portadora de estos cocos, de este neumococo. Y que si tenemos unos 50, un 30%, ¿cuántos serán? Como 15 de nosotros, incluyo, podemos ser portadores de este neumococo. Es un número importante, ¿no es cierto? Porque estamos sentados lado a lado, conversando de oídos a boca, así como sus compañeros ahí atrás, en vez de atender, pues ahí es donde al acercarnos compartimos más lo que estamos cargando con nosotros. Si la conversación es tan importante, señoritas, la puerta está abierta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que han de producir estos neumococos, su patología? Por un lado se dice enfermedades no invasivas, que las podemos llamar más benignas,
pero igual tienen sus problemas, ¿no? La sinusitis, la otitis media como cuadros frecuentes y la neumonía. Estas serán las enfermedades más importantes que provoca este neumococo: sinusitis, otitis media y neumonía. Es más, se le llama la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía producida por neumococo. Así le llaman en salud pública. Ustedes que en su momento van a hablar de temas de salud pública, ustedes tienen que educar a la gente acerca de cómo cuidarse. Con seguridad van a volver a revisar este tema del neumococo o de lo que causa el estreptococo neumónico, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, están cuadros que son, llamaríamos, invasivos. Perdón. Los cuadros invasivos se dan a partir de qué? De que los cocos, los microorganismos, pueden pasar por la sangre a lugares que están a distancia. Los adquirimos como al hablar, al inhalar los microorganismos. Pero estos llegan a la sangre, eso le llamamos bacteremia, y por la sangre pueden llegar a lugares como las meninges, el endocardio, peritoneo, articulaciones, imagínense, inclusive órganos donde existen ciertas peculiaridades como apéndice, las trompas de falopio, donde pueden provocar infecciones. Es raro, pero puede ocurrir. ¿A través de qué? De la vía hemática, por vía sanguínea. A eso le llamamos enfermedades invasivas. Las otras, las más comunes, les reitero, sinusitis, otitis media, neumonía, son las que vamos a ver con mayor frecuencia. ¿Ya? Un cuadro para mostrarnos cómo se colonizan, en este caso, infecciones de oído medio, la otitis media, la neumonía que afecta pulmones, sobre todo lóbulos basales, ¿no? La sinusitis, vemos acá los senos paranasales que pueden verse afectados. En el caso de pulmones, la infección va a llegar a los alveolos. Los cambios que produzcan estos han de hacer que estos lugares, no solo un grupo de alveolos, conforman un lóbulo pulmonar, y ese lóbulo pulmonar se ve afectado. Generalmente, ¿cuáles? Los lóbulos de la base. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del problema más importante causado por neumococo, cuando pensamos en las neumonías, lo que vemos acá en el cuadro, en rojo, ¿no es cierto? Un área que está afectada, es área de condensación, se llama, donde la arquitectura cambia, ¿no? Los fenómenos inflamatorios, la presencia de la bacteria hace que en este lugar una zona se vuelva ya no funcional. Se ha de llenar de células muertas, bacterias, elementos de la sangre que han migrado, tejido que se va destrozando, que se va muriendo, y eso conforme ese cuadro de la neumonía se afecta una parte y esa parte ya no funciona, ¿de acuerdo? Se dice que es la principal causa de la neumonía, y en nuestro medio, esto es importante, la segunda de meningitis. Imagino que ya tienen conocimiento de qué es el PAI, ¿no es cierto? El programa de inmunizaciones. Y hace un corto tiempo, relativamente pocos años, se ha incorporado una vacuna en la que incorporamos este neumococo como parte del esquema de vacunaciones. ¿Por qué? Por la frecuencia, les decía, principal causa de neumonía, la segunda de meningitis, y también causa importante de otitis medias y sinusitis. Entonces, para tener en cuenta, ¿no es cierto? Se dice que a nivel mundial, entre 1 y 2 millones de muertes en menores de 5 años se deben a enfermedades por neumococo. Y como pasa en países en desarrollo, ¿no es cierto? Con la tuberculosis, también vamos a verla como otra causa importante de decesos por causa de infecciones respiratorias. Tiene una ventaja, su periodo de incubación es corto. Como ustedes hablamos la semana pasada, por ejemplo, de las infecciones por rinovirus, de ese resfrío común, que también se incuban 1 o 3 días. ¿Qué puede ocurrir eventualmente? No en todos los casos, menos mal, que adquiramos los dos. ¿No es cierto? Como seguimos ahí en nuestro ámbito de que pese a que es época de frío, muchos están resfriados, están con síntomas, igual a veces nos acercamos, conversamos de cerca o compartimos un ambiente como este,
pues se facilitarán las condiciones para que seamos portadores no solo de una infección, sino de una simultánea pudiera pasar, ¿no? Que tengamos el rinovirus y además habíamos adquirido un neumococo. En términos de tiempo parecidos, vamos a tener manifestaciones de ambos cuadros, y eso es tarea obviamente primero de ustedes para prevenirla y luego del personal de salud para detectar y diagnosticar a tiempo. ¿Ya? En cuanto a los otros problemas, la sinusitis, les decía cómo se ha de presentar, sobre todo con el subido de virus. Si hay la presencia de rinosea, algo de asas térmicas. Una otitis media aguda de que se acompaña de la sensación de obstrucción nasal, ¿no es cierto? Si les ha pasado como si se nos taparan los oídos, porque ese contacto de trompas de Eustaquio con el oído medio, con los cornetes, con fosas nasales, provoca congestión en algunos lugares y por eso la sensación. Como la infección está localizada en el oído medio, eso ha de provocar abombamiento, cambios inflamatorios, presencia de pus, etc., que se expresan como un dolor de oído, un dolor de cabeza. Y si nos referimos de nuevo a la neumonía, el cuadro más importante, tenemos eso, ¿no? Un área de pulmones que está alterada totalmente y no es funcional. Y eso se muestra cómo se expresa en los niños pequeños, sobre todo en las dificultades para respirar, en el aleteo nasal, en las retracciones de los espacios intercostales. Cuando vemos estos pequeñitos con la sensación de falta de aire, pues podemos pensar en neumonía, porque sus pulmones están afectados. Las meningitis, no tan frecuentes, pero importantes en cuanto a causalidad, habíamos dicho, pues será la infección de las membranas que recubren. Señorita, los deberes a las infecciones en las meninges, en el sistema nervioso. No tanto porque sea un cuadro aparatoso, sino al ser un cuadro inflamatorio, el que se deposite pus en el sistema nervioso, el que el cuadro inflamatorio sea importante, puede dejar que secuelas. Es decir, se puede curar, pero hasta que se logre la curación completa, la remisión del cuadro, perdón, ya algunos centros nerviosos pueden afectarse y son pequeños que quedan con secuelas, algún tipo de parálisis, retrasos, diferentes afecciones en función al lugar que haya sido afectado. Eso es algo que hay que prevenir y por eso es que hay que pensar nomás en la vacuna. ¿Ya? La bacteriemia que les decía que aparece a partir de tener el microorganismo de nuestras vías respiratorias que pueden pasar a la sangre y diseminar el problema a otros lugares. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos para el diagnóstico? ¿Qué muestras usaremos? Lo principal, un hisopado faríngeo, luego el esputo, si es que estamos pensando en neumonía, ha de haber secreciones espesas, no es lo mismo que la saliva o el moco, que es lo que viene esa flema espesa, si le queremos llamar así, de vías aéreas bajas. Si no tenemos estas muestras a disposición y tenemos la sospecha de una meningitis, por ejemplo, ¿qué haremos? El hemocultivo. Una muestra de sangre toma su tiempo, pero la sospecha clínica debe orientarnos, lo mismo que un examen de líquido cefalorraquídeo. Si estamos pensando en neumonía y afecciones locales, la punción de la pleura para aspirar ese líquido, o lo mismo si se trata de oído medio, eventualmente la membrana del tímpano se abomba y puede romperse, o los otorrinolaringólogos pueden tomar una muestrita con una aguja fina para hacer el estudio correspondiente. En la tinción Gram, ¿qué veremos? Lo que habíamos dicho, ¿no? Diplococcus, cocos agrupados en pares con apetencia tintorial Gram positiva. Este es el más característico, por ejemplo la flechita nos está mostrando, aquí otro, ¿no es cierto? Y otros que están un poquito más separados, pero están en pares, varios especímenes de microorganismos. Acá otra imagen, ¿no? De cómo se ve el microscopio, cocos en pares, aquí también pues es la misma. Acá cocos en pares que parecen tener un halo alrededor, ¿no es cierto? Eso es su cápsula, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo mostramos? Porque entre sus características,
nos dice en la muestra, vamos a ver no solo los microorganismos, sino también neutrófilos, polimorfos nucleares, células epiteliales, y con algunos elementos puede parecer que su cápsula se hincha. Pues vemos con este aspecto en el cuadro del campo de abajo. Eso se le llama también una prueba de hinchazón de la cápsula o de hinchamiento de la cápsula. Tiene otros nombres, como vamos a ver más adelante. Eso se hace ya con el esputo sometido a un procedimiento, por el dice aquí, emulsificado, con antisuelo, en fin, para que logremos esa reacción que es específica del neumococo. La otra parte del diagnóstico es el cultivo. Decíamos en medios que contengan sangre o derivados. Si es el agar sangre, agar chocolate. Donde vamos a ver el agar sangre es alfa-hemólisis, hemólisis incompleta, con ese color amarillento que podemos ver. Luego, su acción frente a algunos elementos como esta oxacilina, un antibiótico que no logra efectos sobre el neumococo. Por lo tanto, por eso le llamamos resistencia a la oxacilina. El aspecto de las colonias del neumococo cuando se hace el cultivo, lo que decíamos, la prueba de hinchamiento o hinchazón de la cápsula, esta es de la octoquina, es igual, un elemento químico que lo colocamos en el disco que esté en medio. ¿De acuerdo? Y alrededor, si se fijan, no han desarrollado colonias. ¿Por qué? Porque esta octoquina impide el desarrollo del neumococo, también es prueba específica. Es la prueba de sensibilidad a la octoquina, se llama. Esto es la reacción de hinchamiento o hinchazón de la cápsula. Otra vez se ve de manera más grande aquí el esquema. También se llama reacción de Kellum. También se llama reacción de Neufeld o Neufeld, creo que está por ahí. O prueba de hinchamiento de la cápsula. La octoquina otra vez. No está el término. Los varones me van a entender. Había un arquero de la selección alemana, ¿no? ¿Qué apellida qué? Pues tendríamos que leer Neuer, ¿cierto? Pero ¿cómo leemos? Neuer. En el caso de este se escribe Neufeld, pero leemos como Neufeld, ¿ya? Entonces esos tres nombres tienen esta prueba de hinchamiento de la cápsula. Hinchamiento de la cápsula, reacción de Kellum o prueba o test de Neufeld, ¿de acuerdo? Se van a acordar para su examen. Para el tratamiento podemos utilizar menos mal varios agentes, entre ellos la penicilina, aunque cada vez con menos frecuencia porque la resistencia a la penicilina es creciente. De hecho, si a mí me preguntaran cómo trato mejor no penicilina, prefiero utilizar otros agentes, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, otros antibióticos como los que están acá enunciados, ¿no es cierto? Eritromicina, cloranfenicol, vancomicina, tenemos muchas alternativas, menos mal. El estreptococo neumonía es sensible a muchos agentes. Así que, entre ellos, la penicilina, si bien es útil, cada vez lo es menos. Por eso, al comienzo está todavía fármaco de elección para cepas sensibles. Así que tendríamos que hacer para eso una prueba de cultivo y antibiograma. Ese antibiograma nos dirá, ¿es sensible a penicilina? Bueno, utilicemos todo. Si no tenemos eso, mejor optar por otro antibiótico. ¿De acuerdo? Luego están las vacunas. Hay diferentes vacunas. Hay una vacuna que, conociendo que hay más de 90 tipos, utilizan los más frecuentes. Hay una que utilizan en Estados Unidos, la que se dice la 23 valente, es decir, que tiene 23 serotipos, imagínense, de los más frecuentes, y obviamente esta es mejor, porque nos va a otorgar, conferir protección frente a la mayoría de los serotipos que causan neumonía. ¿Cuál es la limitante? El costo, ¿ya? Porque en cuanto a eficacia y seguridad, también tiene limitantes. A los menores de 2 años se dice no es muy útil. Luego, no es útil para disminuir portadores, porque esos estamos en todo lado, un 30% lo somos o más, dependiendo. Y algunas veces, como tiene tantos serotipos, puede causar una infección subclínica, llamamos, como una infección a medias. Y por eso hay fiebre, malestar, mialgias, lo que pasaba al comienzo con la vacuna para la influenza. Si alguien se ha vacunado, circula hace algunos años, ahora el gobierno, como tiene harto, preconiza no hay que usarla.
las reacciones adversas ya no son tan frecuentes como al comienzo, donde quienes hacían colocar tenían como una influenza media, si quieren, que para algunos es incómodo. Puede pasar con esta 23 valente lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se ha optado por preparar otras vacunas menos agresivas, pero también con menos serotipos. De esa manera las reacciones no son tan importantes. Hay una que tiene 7 serotipos, otra que tiene 13 serotipos. Por eso los números, ¿no?, del PSB7 o PSB3. ¿De acuerdo? Es alguna de esas las que se utiliza en el país. Para recordar, la mayor parte de estas infecciones ciertamente se las adquiere por vía respiratoria, ¿no es cierto? Y a partir de eso pueden propagarse otras lesiones. Contacto es de persona a persona a través de las gotitas de fluye o el contacto así directo, ¿de acuerdo? En niños pequeños habrá mayor riesgo, peor si hay infección viral concomitante, es decir, que al mismo tiempo estén cursando un resfrío común, eso los hace más propensos a adquirir la infección. Les decía, riesgo de meningitis mayor en edades extremas en niños pequeños o en adultos mayores, ¿de acuerdo? Del mismo modo, en quienes tengan otros problemas de salud que afectan todo su cuerpo, diabetes, cáncer, esas son las neoplasias, esta anemia de células falciformes. En alguna gente les tienen que extirpar el vaso, eso se llama esplenia, ¿de acuerdo? En ellos hay mayor riesgo. Y si bien se puede encontrar el neumococo todo el año, en las épocas frías es donde hay mayor prevalencia. A eso se refiere el último párrafo. Creo que con eso terminamos.